Desarrollo cognitivo. Etapa preoperacional. En la teoría de Jean Piaget, los niños pequeños comienzan a aprender acerca del mundo a través de sus sentidos y actividad motriz durante la etapa sensoromotriz. Se caracteriza por la generalización del pensamiento simbólico, el lenguaje. Si bien los niños muestran una mayor capacidad para manejar el lenguaje, aún no están listos para realizar operaciones mentales lógicas. Avances del pensamiento preoperacional. Los niños que han adquirido la función simbólica pueden usar símbolos o representaciones mentales, como palabras, números o imágenes a las que han atribuido significado. Los símbolos ayudan a los niños a recordar y pensar en cosas que no están físicamente presentes. Los niños preescolares demuestran la función simbólica de diferentes formas. Por ejemplo, el juego de simulación, también llamado juego simbólico, juego de fantasía. Una niña puede llevarse un control remoto al oído mientras hace que habla por teléfono. El control remoto simboliza el teléfono que ha visto a su madre usar. Comprensión de los objetos en el espacio. Por ejemplo, los niños comienzan a ser capaces de entender los símbolos que describen espacios físicos. Si bien este proceso es lento, no es sino al menos hasta la edad de 3 años que la mayoría de los niños captan de manera fiable las relaciones entre dibujos, mapas o modelos a escala con los objetos o espacios que representan. Comprensión de causalidad. Por ejemplo, Piaget afirmaba que los niños preoperacionales aún no son capaces de relacionar lógicamente de la causalidad. Más bien decían, relacionan por traducción. Relacionan mentalmente dos sucesos, en especial sucesos cercanos en el tiempo, exista o no una relación causal lógica. Comprensión del número. Por ejemplo, los bebés de 4 meses tienen un concepto rudimentario de número. A los 4 años, la mayoría de los niños poseen palabras para comparar cantidades. Pueden decir que un árbol es más grande que otro o que un vaso contiene más jugo que otro, de manera intuitiva. Elaboran estrategias para sumar contando con los dedos o usando otros objetos. Aspectos inmaduros del pensamiento preoperacional. Por ejemplo, la característica principal del pensamiento preoperacional es la centración, la tendencia a centrarse en un aspecto de la situación e ignorar el resto. Los preescolares llegan a conclusiones ilógicas porque pueden descentrarse, es decir, pensar en varios aspectos de la situación a la vez. El egocentrismo y conservación son otros aspectos clásicos que explican la centración. Desarrollo del lenguaje. La etapa de adquisición del lenguaje es un periodo muy gozoso para los padres que ven los rápidos progresos de su hijo y los avances que se producen en la comunicación. El niño tiene que aprender a producir los sonidos, formar las palabras, a ser capaz de usarlas en las situaciones adecuadas, a combinarlas en frases, a construir los significados, a saber qué es lo que los otros van a hacer cuando se produce una determinada emisión. La adquisición del vocabulario. Las palabras no significan lo mismo para un niño de 5 años que para un adulto. Una vez que ha aprendido a combinar los sonidos característicos de su lenguaje, el niño hace uso de sus primeras palabras imitando el habla y gestos de los adultos, actividad que desarrollará intensamente en el juego simbólico, que está muy ligado al desarrollo del lenguaje. Fonéticamente, las palabras que utilizan los niños presentan diferencias con la de los adultos. Por ejemplo, una niña decía guau guau para referirse a un perro, o abochal por abrochar, cacol por caracol.
son relativamente semejantes a las adultas, con algunas deformaciones debidas a las dificultades de pronunciación. Las primeras combinaciones de palabras. Las primeras palabras que un niño utiliza designan mucho más que objetos. Designan también intenciones, deseos, peticiones, relaciones, entre otros. Las primeras combinaciones de dos palabras aparecen hasta los 20 meses. Mediante esas primeras combinaciones, los niños refieren a acciones. Por ejemplo, mamá andar, muñeco silla, se refiere a localizaciones. No puré, a negaciones. Dónde muñeca, a preguntas. Hacia los 2 años y medio, las niñas y los niños poseen alrededor de 500 palabras y 6 meses más tarde las han duplicado, lo que supone que cada día los niños aprenden palabras nuevas. La adquisición del lenguaje. Lo más importante y maravilloso de la adquisición del lenguaje es esa capacidad de entender y producir un número indefinido de frases nuevas. Las madres emiten frases tales como: dame el patito, ¿dónde está el camión? Mira la bicicleta, que contribuye a que el niño aprenda esas palabras, sin que los adultos sean conscientes en absoluto de ello. Están realizando actuaciones que facilitan que el niño adquiera el lenguaje, incluso en aspectos que podrían pasar desapercibidos. El conocimiento acerca del lenguaje. Para que el niño aprenda el lenguaje, es necesario que aprenda también cosas sobre el lenguaje, que es lo que se denomina capacidades metalingüísticas. El niño aprende palabras mucho antes de saber lo que es saber una palabra, pero necesitará terminar por saberlo. Esto va a ser muy importante, por ejemplo, para su aprendizaje de la lectura y la escritura. El pensamiento y el lenguaje. La posición chomskiana sostiene que el lenguaje constituye un sistema cognitivo independiente regido por leyes propias. Para Piaget, el lenguaje, como el pensamiento, se genera en la acción y en muchos aspectos el desarrollo del pensamiento antecede al lenguaje, mientras que Vygotsky podría contribuir a una síntesis entre las posiciones piagetanas y chomskianas. El niño aprende primero a decir cosas y luego a hacerlas, y de esa manera el lenguaje va guiando, dirigiendo su pensamiento. Otros autores sostienen la posición inversa. La función del lenguaje no es la misma a lo largo de todo el desarrollo, sino que va cambiando en las distintas edades. El desarrollo del pensamiento constituye, en cambio, un proceso mucho más largo que solo determinará al llegar a la edad adulta.